Bueno, doctor de la Morena, Enrique, ya que no podemos operar al Real Madrid, excepto extirparle al entrenador, que yo creo que eso es urgente, ¿no? La extirpación del Tolili, pero sí que estamos hablando de cómo está mejorando la atención, que llamas la humanización de la relación del médico con el paciente, que se había tecnificado a un nivel ya que hablabas con un ordenador en lugar de con un médico, cómo la inteligencia artificial está ayudando sorprendentemente a esto, y además tenemos con nosotros a un experto en algo, un cirujano sobre todo colorectal, que no solo, que es una eminencia, bueno, está en la Jiménez, por cierto, el mejor hospital de España y de Europa. De Europa. Se dice y entre los 5 primeros del mundo. No está mal, ¿eh? Exacto. Bueno, don Héctor Guadalajara, bienvenido. Muchas gracias. Estudió licenciatura en la Complutense, la tesis doctoral en la Autónoma y bueno, como tú muy bien has dicho, es una figura en la cirugía colorectal y sobre todo ahora están usando la inteligencia artificial y es un pionero en ellas, en este tema, y por eso es por lo que quiero que nos lo explique él. Bueno, estamos hablando de una cosa que hace mucho, primero, eran distintas, se decía el colon y otra cosa era el recto. O sea, no sé por qué, pero se disociaba, por lo menos en la nomenclatura, en el vocabulario, etcétera. Ahora ya si dices colorectal ya se entiende que es. Pero da la impresión o de que hay más, o de que se manifiesta más, o de que la gente le da menos corte ir a que le ausculten, que el problema que estamos viendo con la próstata, con el cáncer de próstata, es que en los tíos sigue habiendo una resistencia al dedito de las narices, que es una cosa patológica. Yo no entiendo muy bien, bueno, lo entiendo porque son atavismos seculares, pero yo no sé si eso le afecta a su, digamos, a su área, o solo parcialmente, o realmente se trata de cosas distintas. Sí nos afecta. Lo que pasa es que en este caso tenemos la posibilidad, disponemos de métodos diagnósticos que son muy eficaces. La sangre oculta en heces es un test muy sencillito que no tiene por qué producir pudor a quien lleva esa muestra y además es muy fácil de hacer. Y además hay cribados, por lo menos en la Comunidad de Madrid hay una edad... Sí. Por lo menos a partir de los 50 que te manda la cartita y te dicen baje a su centro de salud. ¿Cuándo se empezó a hacer estos cribados? Que esto sí que es la prevención, la medicina preventiva. De forma generalizada, aproximadamente hace 5 años. O sea, no hace tanto. No hace tanto, no. Y la edad de cribado cada vez más se va adelantando. Sí. ¿Por qué va adelantando el diagnóstico o porque cada vez hay más personas que tienen cáncer de colon o de recto? Hay algo que podemos llamar epidemia de cáncer en paciente joven, que es lo que está haciendo que estos test de screening sean eficaces incluso en franjas etarias que antes no tenía mucho sentido. ¿Porque qué síntomas tiene este cáncer? Dependiendo del área del colon en el que se sitúe, en las partes más distales, en el recto, se manifiesta como sangrado. ¿Ves en la taza del váter? Claro, digamos. ¿Ves? Una gotita de sangre. Pero roja, además, reciente. ¿Y que pueden ser confundidas a lo mejor con una hemorroide? Pueden ¿O serlo. es que una hemorroide puede derivar en por ejemplo, eso también, ¿no? Inducen a confusión, pero son enfermedades distintas. Lo que pasa que es verdad que ese síntoma es común. Entonces, cuando se produce, un médico no debe quedarse solamente con es una hemorroide. Debiera investigar un poco más. Claro, deberíamos... pues yo creo que ahí tiene mucho que ver lo que dice Federico, ¿no? Ese pudor de no ir por algo que, absurda. Sin embargo... Todos los días van al váter y, sin embargo, parece que eso es un Santa Santorum. Sí. Una cosa sorprendente. Pero hay una cuestión. Ha hablado de que cada vez hay más jóvenes, digamos, afectados por esto. ¿Puede haber un problema de ampliar el diagnóstico? Sucede que también la medicina ha prosperado mucho en los últimos tiempos. Estamos hablando de la Comunidad de Madrid. Hace solo 5 años que empieza el cribado. Naturalmente eso amplía, digamos, pues que afecta a todo el mundo. ¿Qué tiene que ver, digamos, lo técnico, es decir, la mejor cirugía, el llegar a todo el mundo, con la parte, digamos, de épocas, de ambientes, hay hasta de infecciones?
Estoy pensando en todo lo que ha destruido el COVID, que incluye trastornos dentro de las propias enfermedades, que la gente los vive de otra manera. La edad, perdóname. Sí. No, las dos cuestiones, o sea, ¿por qué afecta a más gente? Si es solamente porque hay más jóvenes, o también hay cosas, como por ejemplo ha pasado con el COVID, que ha trastornado, por así decirlo, el mapa de las enfermedades, que la gente las vive de otra manera. Existen muchos factores ambientales que influyen en este desenlace. El fundamental, a mi entender, es la contaminación. Pero es verdad que este tipo de infecciones puede tener consecuencias inmunológicas que incluso a día de hoy se desconoce el efecto que pueden estar causando Pero la contaminación por encima de la alimentación o la contaminación de los alimentos, que son dos temas diferentes, claro, porque se nos está diciendo que estamos tomando todo tipo de productos adulterados, que lavemos todo concienzudamente y luego al final pues el resultado es el mismo. Entonces, ¿cuál es la contaminación que nos está haciendo este daño? Ambos. Y la contaminación ambiental se repercute también a los alimentos que uno ingiere. Es tan multifactorial que es muy difícil el seguir y saber con seguridad a qué atribuir un incremento del... Y aunque es usted joven, ¿cómo ha cambiado el paciente? Que esto es una de las cosas que siempre preguntamos con el doctor de la Morena, cómo los médicos cambian, algunos incluso vuelven a ser médicos y no funcionarios de sanidad, como dice Enrique, es verdad, pero cómo ha cambiado el paciente, porque ha habido enfermedades que antes sencillamente no iban al médico, por pudor o por lo que sea. ¿Cómo ha cambiado el paciente que llega a usted ahora? Pues por un lado está más informado, son pacientes que conocen su enfermedad y por otro fundamentalmente quieren interactuar en la decisión y en el tratamiento que van a recibir. Y esto es algo en lo que la medicina de hoy en día tiene que hacer un esfuerzo. Tiene que ser capaz y respetar ese deseo del paciente por el tratamiento que está demandando. Y tenemos que ser capaces, por un lado, de explicarles en qué consiste su enfermedad y las opciones que hay, para luego el paciente pueda decidir el tratamiento que mejor... ¿Eso es una variante del pudor clásico o es que realmente no se fían del todo del médico o ven que es una burocracia enorme de enfermedades que usan vocabulario que no conocen y quieren estar un poco al tanto de lo que les pasa? Sí, necesitan esa información para poder decidir. Y no es fácil porque transmitirles las claves que te llevan por un camino o por otro. En mi caso en concreto, en el cáncer de recto, se pueden optar por opciones agresivas, a eliminar el ano o intentar aplicar un tratamiento que haga desaparecer ese tumor y seguirle simplemente. Las consecuencias que tiene un otro camino debes ser capaz de transmitirlas con objetividad, intentando evitar el sesgo de qué es lo que uno cree, ¿no? Lo que uno cree, ¿no? Pero hasta la fecha, las dos pruebas más importantes son ese cribado del que nos ha hablado, de heces en sangre, doctor, y la colonoscopia. Esas son las determinantes, ¿no? Gracias a esas dos pruebas vamos a conseguir averiguar si hay algo malo. ¿Y cómo consigue usted convencer a alguien, a un paciente, de que lo que él le apetece, que a lo mejor es lo que tiene menos, digamos, coste, al menos psicológico, no es lo que le conviene? Es muy buena pregunta y la respuesta es que es muy compleja, porque cuando alguien habla de decisiones compartidas les dice y suele decir, yo es que aconsejo a mis pacientes para que tomen la decisión correcta siempre y cuando sea la que yo quiero. Sí. Y tenemos que acostumbrarnos a saber que hay veces que hay que, incluso creyendo y en contra de la decisión de un comité de tumores, hay que respetar la decisión de un paciente pese a que uno crea que no es la mejor decisión terapéutica. ¿Le ha pasado que después de haber hecho caso al paciente tenía razón el paciente? Sí. Ha pasado. ¿Y eso es porque es mejor disposición, porque el enfermo se siente mejor o porque tenía razón por alguna razón extraña? Es que aparte de la decisión clínica,
el entorno personal, familiar y social puede condicionar mucho la mejor opción terapéutica. A uno a lo mejor le parece que tiene que ser de esta manera porque va a ser mejor por esto y por esto, pero sin embargo, en su entorno social, las consecuencias que tiene un tratamiento son... Es que estamos hablando de vivir con una bolsa, ¿verdad? Claro. Se refiere a eso, doctor. Eso es. A que le quiten el colon y tener que estar toda tu vida dependiendo de esa bolsa, claro. Es que es muy complicado. Oye, ¿y qué utilidad estáis haciendo con la inteligencia artificial? Pues respecto a como introducía en la charla, perdón, la humanización de la atención de los pacientes en el ámbito de consultas, aunque inteligencia artificial parece que es una tecnificación a alejar el médico del paciente, todo lo contrario. La tecnología, cuando llegó a las consultas con la historia clínica electrónica, nos abrió un campo de posibilidades inmenso, pero condenó al médico a mirar a la pantalla, al ordenador, sí. Al ordenador, y está tasado de 20 minutos que suele durar una consulta, el 70% la pasa mirando a la pantalla, y el 30% restante es el que dedica al paciente a explorarle, a mirarle. Muy generoso, me parece. A algunos da la impresión de que están buscando simplemente la receta. Y el sistema de grabación, ¿no?, Sí. del que hemos hablado otras veces, es el que les está ayudando tanto a ustedes en consulta. Claro, porque la pantalla cambia de orientación. La pantalla que hasta ahora mira al médico, que es el que está tecleando, se orienta hacia el paciente para mostrarle las pruebas y resultados que puedan ser de interés para el paciente. Las mesas cambian, son de este tipo, es una mesa redonda. No es una mesa cuadrada que marca una distancia, una distancia. Un enfrentamiento, digamos, Eso es, ¿no? sí. Y pone al médico y al paciente al mismo nivel. Hablábamos también que incluso, aunque esto todavía no he tenido la oportunidad de experimentarlo, pero se están diseñando los espacios arquitectónicos de una forma muy diferente. Los pacientes lo que van a hacer cuando van a consulta no es sentarse en una sala de espera. Lo que va a hacer con este sistema de gestión de citas es dirigirse al habitáculo en el cual será atendido. Y es el médico con su terminal o dispositivo el que se va a dirigir a ese habitáculo, lo conecta, interactúa con el paciente, tendrá una entrevista. Esa entrevista es recibida por el aparato y el aparato se ocupará de emitir un informe y solicitar las pruebas que sean necesarias. Pero es un cambio total. Bueno, pues ¿Y cómo resiste la tentación de manipular con la mejor intención? Porque claro, esto coloca al médico en una situación de un poder mayor, aunque de una responsabilidad también mucho mayor, porque claro, el enfermo sabe lo que está pasando, más o menos lo intuye. ¿Cómo cambia la mentalidad del médico como usted, que lleva ya unos años en esto, pero la inteligencia artificial a este nivel hace muy pocos años que está funcionando? ¿Cómo les cambia a ustedes la perspectiva? Pues los pacientes muy formados necesitan un médico muy preparado. Esto no cabe duda. Y la especialización es un elemento clave. Los compañeros de atención primaria imagino que tendrán más problemas porque ellos deben abarcar todo y deben tener ese conocimiento, es más complicado. Probablemente aquí la inteligencia artificial venga a ayudarles. De hecho, esta mañana leía una revista en la que el SERMAS ha diseñado un chat GPT personalizado para atención primaria para que consulten síntomas de enfermedades raras. Y esto seguramente les ayude también a ellos. Bueno, pues doctor Guadalajara, bueno, muchísimas gracias. Además siempre es que, aparte que nuestras eminencias, el doctor de la Morena, es que realmente estamos en un mundo cambiando a una velocidad horrorosa. Sí. Pero asombrosa. Yo no sé, pero en fin, llévenlo ustedes con esta deportividad. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctores. Hacemos una pausa y hablamos más de alimentos que de lo que tiene que ver con lo que va dentro. De la cúrcuma. La cúrcuma. ¿Qué quieres? O sea, y el jengibre, y el cale que aparece por ahí en la lista. Venga, como vamos. Aparezca el cilantro, que estamos a la tarea. Muertos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.